Bienvenida. Muchas gracias. Tucu Costa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo noches. bien? Muy Pelushka Hernández, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. Representante del Partido Voluntad Popular en la Argentina. Y Fernando Herrera, que es abogado penalista. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas, gracias. Bueno, muchísima información para analizar. Le vamos a dar la bienvenida. La tenemos conectada también a Elisa Trota. Ella es secretaria del Foro, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, una de las principales defensoras también de lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela. Elisa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Un placer saludarte. Bueno, con mucho dolor nos enteramos de todo lo que está pasando, ¿no? De las últimas noticias que llegan desde Venezuela. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo con este dolor que bien percibes, entender básicamente la difícil decisión que tuvo que tomar el presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia, después de una persecución implacable contra él, que sabíamos que iba tomando cada vez más cuerpo, con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía, acercándolo a él, a su esposa, a su familia, y con lo que sabemos básicamente que sucedió, que tiene que ver con imponer en riesgo su seguridad, su integridad física. Más allá de esto, José, y que los venezolanos, y yo creo que todos los demócratas a nivel mundial, tuvimos esta difícil noticia la noche de ayer, que casi la madrugada de hoy. Yo creo que aquí lo importante de destacar es que esté en Madrid, en España, en Caracas o en cualquier parte del mundo, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos. Así tiene que reconocerlo el mundo entero, así lo reconocemos los venezolanos, no solo los que pudieron votar, sino todos los venezolanos alrededor del mundo. Y este es un paso importantísimo que tiene que dar la comunidad internacional si realmente le importa no solo la integridad de Edmundo González Urrutia, sino por sobre todas las cosas la estabilidad de la región. Escuchemos cómo lo decía, es fundamental esto que está planteando Elisa, y esto es lo de último momento respecto de las declaraciones del que es el candidato electo en Venezuela. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Concretamente, ¿cómo lo está viendo y cuánto le dolió esta noticia, Pelushka? Como bien lo dijo Elisa, fue la madrugada, más o menos como después de las 12:30, 1, nos enteramos. Al principio pegó, inmediatamente revisamos las redes sociales y el gobierno, o mejor dicho, el régimen de Nicolás Maduro, él es experto en convertir las derrotas en victorias. ¿Qué quiere él con todo esto? Es sembrar, desmoralizar a los venezolanos. Por eso es que en un primer momento pudimos haber tenido un sentimiento de negatividad, de dolor, de frustración, desmoralizados. Pero una vez procesada la información y escuchado a nuestro presidente electo y escuchado también los lineamientos de nuestra líder unitaria María Corina, quien se encuentra aún en Venezuela, y sabiendo de que nuestros objetivos siguen siendo los mismos, debemos permanecer unidos, cohesionados, articulados, con mucha esperanza y mucha fe de que lo vamos a lograr. Tenemos que seguir con ese enfoque, enfocados en conseguir y alcanzar nuestros objetivos. Lo sumo a Diego Cabot con una pregunta. Diego. ¿Cómo andás? Sí, la consulta es, ya en Venezuela hemos vivido procesos similares con en su momento Capriles, después Guaidó. ¿Qué diferencia hay entre este proceso y finalmente, digamos, para completar aquella sentencia, todos quedaron con, te diría, a mitad de camino o con los líderes sin tanto predicamento a la sociedad? La pregunta concreta es, ¿qué diferencia hay en este proceso con aquellos? La diferencia que hay es que primero fuimos a unas primarias donde escogimos a una candidata unitaria.
¿verdad? Luego que se le puso millones de obstáculos, se inhabilitó y tuvimos que buscar a una segunda persona, quien fue la doctora Corina Lloris, también la inhabilitaron. Entonces, al final, gracias a Dios, apareció esta persona, Edmundo González, un hombre honesto, un hombre con una carrera intachable, diplomático, con un currículum envidiable. Conquistamos también, logramos demostrar que ganamos, la diferencia fue abrumadora, o sea, son más de 4 millones de votos, no se puede ocultar que ganamos las elecciones, de que nuestro presidente electo es Edmundo González, no hay duda de eso. Y bueno, la prueba está en que Maduro hasta ahora no ha enseñado, no ha mostrado ni una sola acta. Antes se mostraba por estado los resultados de las votaciones. Hasta el día de hoy, después de más de un mes de las elecciones, o sea, que llevamos para los 2 meses y todavía no hay actas. Ahí hay un punto. Elisa, aprovecho para preguntarte, ¿no? Porque uno escuchaba las declaraciones de Corina Machado hablando de los chicos que les revisan los celulares para ver si tienen algún tipo de declaración en contra de Maduro, y en esos casos hasta los llevan detenidos, y uno ve como que el tiempo pasa y nada pasa. Pobre, están con los chicos por ahí, tenés a los chicos cerca, son cosas que pasan, desde pandemia no nos pasa, tranquila que no pasa nada con eso. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, bueno, un poco retomar también la pregunta anterior y hacia lo que apuntaba Veruca es muy importante. Hoy en día, no solo en Venezuela no existe una sociedad polarizada ni dividida, y esto lo demuestran justamente los números y resultados del 28 de julio, que tienen una diferencia de más de 30 puntos a favor de Edmundo González Urrutia, sino que también no cabe duda por parte del mundo de lo que realmente está sucediendo en Venezuela, que es una dictadura y que está tratando de consolidarse en un totalitarismo. Y esto tiene que ver con tu pregunta. Justamente, José, hoy en día la persecución que está llevando adelante el régimen de Maduro no es solo en contra de los dirigentes, es en contra de cualquier persona que se atreva a mostrarse en contra del régimen, y en eso hay más de 1.500 presos políticos. Hoy Venezuela es el país con más presos políticos a nivel mundial, cientos de ellos niños, adolescentes, menores de edad, 300 de ellas entre mujeres y niñas, algunas personas también con discapacidades de distintas formas, que solo demuestran la perversidad y la persecución a la que es capaz de llegar el régimen de Maduro, con 27 asesinatos, y es importante recordarlo en el marco de este proceso electoral. Y justamente eso nos lleva a entender nuevamente la difícil decisión de Edmundo González Urrutia y la necesidad de cambio en Venezuela, no solo para los venezolanos, sino para la estabilidad, me atrevo a decir que mundial. Asumo a Paz Rodríguez Niel con una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar qué está pasando justamente con la gente que está detenida en este momento, y qué está pasando en la justicia, y cómo impacta esta salida, si es que impacta, de quienes ustedes sostienen, bueno, es el presidente electo, sobre las persecuciones que están sucediendo hoy en Venezuela. Bueno, las condiciones en las que se encuentran los detenidos, los presos políticos, son deplorables. O sea, tenemos que hay cárceles que no están destinadas para ser centros de reclusión, y las condiciones sanitarias son deplorables. En este sentido, o sea, tenemos en una celda, hacinamiento, o sea, 10 mujeres, que es lo que ahorita el caso más verídico que tenemos, 10 mujeres en una celda con un solo balde de agua para su higiene y sus necesidades fisiológicas. Donde tenemos mujeres en estado, donde tienen infecciones urinarias, no se les ha prestado la debida asistencia médica. Actualmente tenemos 225 mujeres detenidas, todavía tenemos adolescentes, más de 60 adolescentes, a pesar de que se han liberado, todavía han quedado algunos, y hasta ahora tenemos 1.793 presos políticos, sin contar muchos que todavía no se le han terminado de hacer sus audiencias preliminares. Por lo tanto, no están contabilizados. O sea, podemos decir que son más de 2.000 presos políticos.
Y como te digo, o sea, están llevando personas del interior del país hacia cárceles o sea, no tienen ningún tipo de seguridad con presos comunes, hacia Tocorón, por ejemplo, que es una cárcel muy peligrosa, y estamos hablando de que personas que simplemente por haber sido testigos, lo que se conoce aquí como fiscales, personas que participaron dentro de nuestras elecciones o que fueron a una manifestación o que simplemente estaban en el camino y los agarraron, pues están siendo llevados a estos centros de reclusión que son inhumanos. Elisa, también otra de las cuestiones que ocurrió este fin de semana tuvo como protagonista la Cancillería Argentina, que emitió un comunicado, que hubo también una especie de violencia contenida, pero violencia al fin, que rodeaba a la propia embajada. Contanos cuáles son las últimas novedades al respecto y cómo incide esto en la Argentina, y ya con esto te liberamos, Elisa. Última pregunta. Sí, José, tal y como lo mencionas, es lamentable. Nuevamente, son 173 días de los asilados políticos que se encuentran en la Embajada de Argentina en Venezuela, que está bajo custodia de Brasil. Esto es importante destacarlo porque justamente la amenaza que sufrió esta embajada de la Cancillería Argentina era que Venezuela iba a retirar esto. Estuvimos en constante comunicación con la canciller, con la ministra Bullrich, en este sentido, una situación de extrema delicadeza, y que casualmente o no casualmente al Edmundo González Urrutia exiliarse volvió la luz después de varios días de la embajada. Voy a tener que pedir disculpas, pero escucharán que tengo acá a los niños. Ya me cuesta un poco más contenerlos. Agradezco realmente la invitación y siempre estar atentos a lo que sucede en Venezuela. Beso grande para vos y tu familia, y es claro, es domingo a la noche. Obviamente nos pasa a todos en casa cuando hablamos. Beso a la familia, Elisa, y fuerza. Buenas noches. Beso a los chicos. Bueno, la última para ti, Verusca, tiene que ver con esto. ¿Cómo está el ánimo? Digo, la última encuesta que habíamos leído tenía que ver con que 2/3 de Venezuela, de quienes viven en Venezuela, tenían ganas, intenciones de partir del país en un contexto si no pasaba nada. ¿Cómo está hoy eso? Sí, eso es lo que se teme, lo que se temía, era que en caso de que no hubiese ese respaldo a nivel internacional, donde se reconocieran los resultados del 28 de julio, pues la migración iba a ser muchísimo más grande, iba a ser una de las olas migratorias más grandes. Pues en este sentido necesitamos, y lo pido de todo corazón, y es un llamado que hacemos a la comunidad internacional. Este es un mensaje para toda la comunidad internacional de parte de todos los venezolanos y los que viven en Venezuela, que ya son también venezolanos. Necesitamos ayuda, necesitamos que por favor nos ayuden a desconocer a Maduro y a reconocer a nuestro presidente electo, a que se respete la voluntad popular que se expresó el 28 de julio. Necesitamos todo el apoyo de la comunidad internacional, que Maduro tiene que ir preso junto con todos sus cómplices por crímenes de lesa humanidad. Y eso es una petición que ya se realizó ante la Corte Interamericana. Esto debe suceder, no debe parar. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de democracia. Está en juego la democracia de nuestro continente. Es necesario que todos los países se unan por este clamor de la libertad en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. Verusca Hernández, representante del Partido Voluntad Popular en la Argentina, muchas gracias por haber venido.